toca meditar sobre estos números que comienzan pidiéndonos en el 187 en adelante que escuchemos el clamor de los pobres. Estos números primeros son impactantes porque nos hacen ver desde el Papa que no existe auténtica iglesia si no se escucha el clamor de los pobres, porque Cristo está en los pobres, Cristo está en la palabra, Cristo está en los sacramentos, Cristo está en la comunidad, Cristo está en ti, Cristo está en los que más sufren. Y si no escuchamos el clamor de los que más sufren y no tenemos corazón de buen samaritano, no seremos auténticamente cristianos. Eso está claro desde la palabra, desde el magisterio, y el Papa nos lo está recordando en esta exhortación apostólica. Nos golpeó muchísimo la muerte de estas dos jóvenes, pero de hecho, todos los días y a todas horas hay muertos. Muertos en nuestra sufrida Honduras, en donde tantas madres lloran desconsoladas al ver el cadáver de sus hijos, en donde tantos huérfanos piden ver de nuevo a su papá que ha desaparecido. De hecho, pues, el hambre, la pobreza extrema, causa también delincuencia y causa también muertes. La pobreza extrema clama al cielo, y en Honduras esta pobreza extrema es tan escandalosa, tan aberrante, tan sin sentido, que hay que tener un corazón de piedra para no ver, captar, contemplar, escuchar y sufrir lo que sufre la gente. El otro día, leyendo una crónica de México, la periodista decía que habían encontrado unos cadáveres calcinados en una fosa común. Entre ellos, el cadáver de un niño de unos 6 a 7 años, que se podía ver que en su manita derecha tenía como un papelito también quemado que no soltó. Y cuando pudieron abrir un poquito la manita, vieron un teléfono, pero que no se distinguía bien los números. 57,000 niños de nuestros 3 países del Triángulo del Norte, Salvador, Guatemala y Honduras, sobre todo estos países, lógicamente otros países, salieron en éxodo de Estados Unidos, muchos sin acompañantes, buscando ese sueño americano que en el fondo es un espejismo. Muchos niños hondureños se fueron. Y entonces yo pensé que quizás ese niño era hondureño y escribí esto: ¿por qué te fuiste, niño? ¿Por qué te vas, niño, en oleadas de miles de infantes de 4 hasta 16 añitos, emprendiendo un camino incierto y arriesgado? ¿Por qué nos dejas recordando solo tus pasitos de niño que recién empieza a patear un balón y de pronto tiene que correr, nadar el río Bravo, pasar una frontera escondido en la noche y agarrada a tu manito de un adulto que quizás ni conoces? ¿Por qué te vas dejando la escuela en un primer grado y el recuerdo de tus compañeritos, de los que tienes en tu mente grabado sus rostros y sus risas de criaturas pobres, sin futuro y seguridad, en nuestros barrios violentos de la atribulada ciudad? ¿Por qué te vas
dejando solo una foto de recuerdo en la sala de la casita, de techo de zinc y goteras, de paredes de cartón y madera. Me voy porque tengo hambre, sí. Por eso simplemente, porque me acuesto y duermo engañando mi estómago con tortillas, con sal. Porque dormimos todos apiñados en un solo cuarto, donde somos 4, más mi madre y mi abuela María. Nos han cortado la luz y el agua llega ocasionalmente. Y se oyen tiros de repente, y cuando eso pasa, al día siguiente encontramos muerto a alguien del barrio. El hambre y la muerte violenta se dan de la mano y se felicitan mutuamente, porque son secuaces del diablo que matan al pueblo. Me voy porque no tengo zapatos ni una bicicleta para montar como los de la colonia pudiente de enfrente, y me dicen que en los estados hay de todo y para todos. Así lo veo en las películas donde aparecen los niños sonrientes, jugando en sus patios y comiendo gustosamente, estudiando en buenas escuelas y con buen calzado. Así nos dicen los coyotes, esos que llegan cordialmente a engañarnos en nuestros barrios, asegurando que nosotros los niños, nada más llegar a Estados Unidos, tendremos casita, estudios, comida y vestido gratis del gobierno americano. Y continúa el niño diciendo, pero la realidad es otra. El camino es duro y hasta trágico. He visto a niños sedientos y hambrientos que se han quedado rezagados y perdidos en la montaña, o cayendo deshidratados, derrotados en el desierto y abandonados para ser comidos por las fieras. He visto a niñas ultrajadas, violadas por los coyotes, y también a otros compañeritos entregados por esos desalmados a las mafias para engrosar sus filas. He visto a niños que se han caído del tren donde estaban con cuerdas agarrados y triturados sus piernitas por las ruedas de hierro de los vagones de ese tren que sigiloso se mueve como serpiente gigantesca, llevando en su lomo los sueños que casi nunca serán realizados por miles que encima de él han viajado. He visto a la miseria reunirse en procesión funesta, con gorras puestas, zapatos rotos, pantalones sucios, colgando una mochila con pocas pertenencias y entre ellas el papel con la dirección del familiar que los espera en los estados, el del supuesto paraíso americano. He visto llorar desconsolados a niños temerosos y agotados porque fueron capturados por mafias de corazón sanguinario que negocian el precio del rescate con los familiares que quedaron en nuestro pueblo atribulado. Y he visto a miles de niños centroamericanos apresados por la migra y puestos en salones con mallas metálicas preparados para ser deportados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se oyen gritos y amenazas, secuestran a pequeños y grandes. Es una banda criminal y nos llevan a una vieja construcción abandonada.
y allí nos acribillan y vamos cayendo unos y otros y yo ya no estoy vivo. Pero si nada más tengo 6 años, que tengo que ver a mi padre que se fue mojado cuando estaba en el vientre de mamá y no lo conozco, que no puedo morirme así, que nos entierran en una gran fosa y ya no veo el sol ni siento mi cuerpo, que mi madre está esperando que la llame cuando llega a los estados, que esperará desconsolada más de 20 años a que un día la llame su hijo desaparecido y le diga que está vivo, y se morirá sin escuchar esa llamada, porque en verdad estoy muerto, nada más tengo 6 años. Pobre mamá, empeñó todo y vendió su vieja refrigeradora para que el coyote me llevara a Estados Unidos. Ven mamá, ven conmigo, y yo la recibo en el cielo, donde veremos la luz eterna que brilla más que todos los soles, donde reiremos y gozaremos con los ángeles, donde seremos felices y no tendremos hambre ni miedo, donde esperaremos a nuestros hermanitos y nuestra morada será Dios, infinitamente más grande que el universo, siendo abrazados por Él, con quien viviremos eternamente. Este es el clamor del pueblo, hermana y hermano. Tanta gente que se va desesperada en una migración forzada por esta pobreza escandalosa provocada por esta maldita corrupción y esta inequidad y esta injusticia social. Y en este apartado que me toca meditar en el día de hoy del Papa, él habla entonces de una economía que está provocando cada vez más el abismo entre pobres y ricos, la exclusión, y que por lo tanto lleva a muchísima gente a vivir de manera inhumana. Dice el número 187. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumento de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo. Ahora pues yo te envío, le dice a Moisés. Los israelitas clamaron al Señor y Él les suscitó un libertador. Hacer oídos sordos a ese clamor, dice el Papa, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera, oiga bien, fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque ese pobre clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado. Deuteronomio 15:9. Vuelve siempre la vieja pregunta. Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Primera de Juan 3:17. Retomemos también con cuánta contundencia el apóstol Santiago hablaba de la figura del clamor de los oprimidos.
el salario de los obreros que segaron nuestros campos y que no habéis pagado está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Es el número 187. Y en el 188, la iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros. Por lo cual, no se trata de una misión reservada solo a algunos. La iglesia, guiada por el evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: denles ustedes de comer, Marcos 6:37, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Estudiantes, ustedes se van a hacer profesionales para ayudar a cambiar las estructuras injustas, económicas, sociales y políticas de nuestro país. Y esto es tan necesario porque no podemos contentarnos con la caridad inmediata. Un plato de comida a un pobre que tocó el timbre de tu casa está muy bien. Ese es el próximo, el prójimo. Pero hay que pensar también en la realidad tremenda, nefasta, dolorosa y trágica provocada por esta economía no humanizada, que en el fondo se convierte en una fábrica de pobres. De ahí nace la solidaridad, que implica tener corazón de buen samaritano. El Papa insiste en estos números en que hay que vibrar ante la tragedia y el dolor de los pobres. Hay que escuchar también el clamor de pueblos enteros, el 190, de los pueblos más pobres de la tierra. El nuestro es uno de los pueblos más pobres de la tierra. Y no porque no haya riqueza, la hay en abundancia, sino es porque hay una tradición, como en muchas partes de América, de corrupción espantosa, de inequidad, de injusticia, de marginación y de exclusión. Y esto ha provocado la situación espantosa que vivimos en Honduras en el día de hoy. En cada lugar y circunstancia, los cristianos, el 191, alentados por sus pastores, están llamados a escuchar el clamor de los pobres, como también expresaron los obispos de Brasil, y el Papa cita a la conferencia brasileña. Deseamos asumir cada día las alegrías y esperanzas, las angustias y tristezas del pueblo brasileño, especialmente de las poblaciones de las periferias urbanas y de las zonas rurales, sin tierra, sin techo, sin pan, sin salud. Vamos a las periferias de Tegucigalpa, de San Pedro Sula. Veamos los bordos en San Pedro Sula, las grandes mansiones que hay por una parte, y en menos de 5 minutos caminando está el bordo con casas de piso de tierra, sin servicios, con niños y niñas que caminan descalzos, con hambre. Las periferias nuestras son un escándalo para los cristianos. Porque si en verdad fuéramos cristianos, políticos, empresarios, comerciantes,
maestros, profesores, sacerdotes, obispos, si en verdad fuéramos más cristianos todos, con corazón de buen samaritano, hubiéramos hecho mucho más por la gente pobre. Miren, el pecado de omisión es el pecado que nos podrá llevar al infierno. Vengan conmigo porque tuve hambre y me dieron de comer. Vengan conmigo porque tuve sed, me dieron de beber. Al fuego eterno porque tuve hambre y no me dieron de comer. Es que yo ni robo ni mato, te dicen en la confesión. ¿Con eso es suficiente? Y pregunto yo, ¿en verdad usted no ha robado? ¿No le ha robado a otros el derecho a ser felices? ¿O a comer el pan que se merecen? El pecado de omisión, que consiste causado por la indiferencia y la insensibilidad ante los pobres, nos podrá llevar al infierno. Por eso, en estos números, el Papa insiste que es imperativo escuchar el clamor de los pobres, que deberíamos estremecernos hasta las entrañas ante dolor ajeno. Y porque dice él que los pobres son para nosotros el otro yo, que espera solidaridad, compasión y acciones concretas para liberarlos de la extrema pobreza. El 197. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Esta salvación vino a nosotros a través del sí de una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. El Salvador nació en un pesebre entre animales, como lo hacían los hijos de los más pobres. Fue presentado en el templo junto con 2 pichones, la ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero. Creció en un hogar de sencillos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el pan. Cuando comenzó a anunciar el reino, lo seguían multitudes de desposeídos. Y así manifestó lo que él mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, a los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza. Les aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón. Feliz es usted de los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Con ellos se identificó. Tuve hambre y me dieron de comer. Y enseñó que la misericordia hacia ellos es la clave del cielo. Ustedes se preparan para ser profesionales que ayuden a cambiar la situación angustiosa de Honduras. No hagan de su profesión un comercio. Entonces ya me contaba una señora que tuvo que ir de urgencia a una cita médica, un hospital privado en las clínicas. Me cobró 1000 lempiras por una consulta para decirme: vaya y hágase estos exámenes en este laboratorio, porque lógicamente el médico entonces 1000 lempiras para decir: vaya a hacer unos exámenes. Sé y creo que hay médicos maravillosos, buenos y honrados, pero también hay algunos que son realmente comerciantes del dolor humano, y en todas las profesiones. ¿Por qué nuestras carreteras se dañan a los 5 años de construidas y no pasa igual en Estados Unidos? Porque hay una supervisión de los ingenieros y hay que ver las varillas, el cemento, las mezclas, cómo las hacen. Pero aquí hacen trampas. Entonces, lógicamente, la carretera no está construida como debe ser. A los 5 años, partida en pedazos. La corrupción por todas partes.
No solamente a niveles, mire, en las universidades hay muchachas que venden su cuerpo a un profesor para sacar la mejor nota. Corrupción a todos los niveles. Es un reto grande como iglesia que tenemos. Lógicamente, como dice el Papa, no solamente cambios estructurales, hay que cambiar el corazón del hombre. Es lo que, por esto esta situación es maravillosa. Esta situación es desde las primeras frases, es que como nos invita a ser misioneros auténticos, predicar con alegría el evangelio, pero llevar el evangelio a todas partes, ir a las periferias y oler a oveja. Aquí en Honduras, el que realmente sea un buen pastor tiene que oler a oveja degollada, no a oveja llena de perfume, fina, que se monta en el carrazo. No, a oveja degollada, asesinada, maltratada, humillada, hambrienta. El buen pastor tiene que meterse donde está el sufrimiento humano, los calvarios, donde hay colgados en cruces millones de hondureños. Y eso lo tiene que hacer porque es la esencia, diríamos, de la evangelización. Es llevar el mensaje de Cristo a todas partes, sobre todo aquellos que más están abandonados y olvidados. Por eso dice el Papa que una injusticia es la de no saciar el hambre, aquí lo pone, espiritual de la gente. Hay mucha gente marginada por la misma iglesia porque no nos apuramos y no nos estremecemos y no nos lanzamos a predicar al lugar donde nadie llega. Por ejemplo, los presidios. Necesitamos mucha más gente voluntaria. Esa es, la conferencia de obispos me dio a mí esa misión de pastorear las cárceles y en todos lugares. Vengo de Nacaome. Hace 2 días tuvimos la reunión en la Asamblea Nacional de Pastoral Penitenciaria. La queja de todos los grupos es: poquita gente se suma a nosotros para predicar en los presidios. Hay que ir donde está la oveja degollada, hermano. La gente desempleada, las pandillas. Hay que ir donde está la gente desesperada por escuchar la palabra. Cuando aquel incendio terrible, año 2005, donde murieron 107 pandilleros de la MS, yo había estado con ellos una semana antes predicándoles casi 3 horas. Les había repartido, tenía como unos 20 o 30, no recuerdo, libritos de este expandillero que se convirtió, Nicky. Corre, Nicky, corre, y el otro, la cruz y el puñal, son 2 libritos. Bien, y es un hombre muy ecuménico, muy bueno. Entonces, bueno, repartí. El día terrible del incendio, 4 de la mañana, me llama la policía, voy allá, veo los cadáveres, fue terrible. Unos cuantos fueron al hospital, otros sobrevivieron, quedaron allí. Cuando voy al hospital había un grupo en las camas, había un muchacho colgado, las manos y las piernas, colgado prácticamente sin tocar la cama, porque estaba todo llagado de arriba abajo. Solamente una sabanita cubría sus partes. Me llama y me dice: monseñor, venga. ¿Sabe lo que más me duele, monseñor? Que se me quemó el librito que usted me regaló. Ya cuando se estaba convirtiendo Nicky, le dije yo: mañana por la mañana le traigo otro librito. Yo sé que él no podía leer, pero yo digo, yo busco una persona que le lea. Ya entre las 9 de la mañana llegué con el librito. ¿Dónde está? La cama vacía, se había muerto. Pero el mensaje fue: yo tengo hambre de eternidad. Un pandillero de la MS, tengo hambre de Dios. Eso fue una señal clara. Tengo hambre de Dios. Lo que más dolía con un cuerpo así llagado era el libro que se quemó. ¿Qué mensaje? Hay que ir a las periferias, dice el Papa, y nos insiste en eso.
198. Para la iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Inspirada en ella, la iglesia hizo una opción por los pobres, entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la iglesia. Esta opción, cita a Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Y dice el Papa Francisco: por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores, conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. Yo estoy claro en eso. Mientras más tengo cercanía con los pobres, más me siento cercano a Jesucristo. Y me evangelizan ellos más a mí que yo a ellos. Cada vez que salgo de un presidio, salgo mejor que como entré. Porque al dar de mí, lo que tengo dentro, y ver que hay receptividad, y que la gente me devuelve cariño, agradecimiento, para mí eso es lo máximo. Yo, miren, lo que me mueve es la compasión. Yo no iría a una cárcel ni trabajaría con pandilleros por todo el oro del mundo. No lo haría por eso. Porque sé que yo valgo más, mi vida vale más que toda la plata que me puedan dar, porque yo arriesgo mi vida cuando voy a un presidio o cuando estoy con los pandilleros. Uno arriesga la vida, sobre todo me refiero en las situaciones límites en las que yo me he encontrado. 4 veces me ha tocado a mí ir a mediar en conflictos en el presidio, donde si no se llega a tiempo, la última vez 2,000 presos iban a quemar vivos a 102 personas de la Bartolina 25. Cuando llegué yo, ya habían, porque la Mara 18 parece, también se metió en el conflicto, tiraron hasta 3 granadas de mano, explotaron allí, y tiroteo. Se llegara ahí, calmar los ánimos, hablar con unos, hablar con otros. La Mara 18 aceptó no meterse en el conflicto después que hablamos un rato. Pues les dije: miren, muchachos, eso no es guerra de ustedes, y ustedes ya tienen tantos problemas, están en situación tan delicada y tan triste, ¿para qué van a estar metidos en otro conflicto? Cuando ellos decidieron no meterse en el asunto, y hablamos con la Bartolina 25, y le dijimos: miren, no hay respaldo de aquellos, cálmense, hay 2,000 tipos allá enardecidos que están gritando, oigan, que quieren quemarlos. Cuando ya ellos ya bajan la guardia, se calman, y hablo con aquellos, ya todo pues más o menos, pero no se juega la vida. Yo no haría eso por todo el dinero del mundo, ni loco. Lo hago porque estoy, perdonen por esto que voy a decir, pero movido por el Espíritu del Señor. Iluminado y fortalecido, y yo sé que el Señor me guía y me empuja y me lleva. Y yo sé que y puedo morir ahí, pues, pero si es porque el Señor me lanzó, ahí voy. Pues eso es lo que quiere el Papa en esta exhortación. Que vayamos a las periferias. Y ustedes, muchachos, estudien y prepárense para ser profesionales que ayuden a hacer los cambios que Honduras necesita, estructurales. Cuando el Papa se dirige a los políticos, es tremendo lo que dice a los políticos. Él quiere políticos más cercanos al pueblo, que vibren ante el dolor de la gente, y no gente con palabras vacías y promesas vanas
Lo que hacen es engañar al pueblo. Nuestro compromiso, 199, no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro, considerándolo como uno consigo, uno como uno muy cerca, como el otro yo. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. El verdadero amor siempre es contemplativo. Nos permite servir al otro no por necesidad o por vanidad, sino porque Él es bello, más allá de su apariencia, del amor por el cual a uno le es grata la otra persona, depende que le dé algo gratis. El pobre, cuando es amado, es estimado como de alto valor, y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos. Solo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Teresa de Calcuta, en los barrios pobres de esa ciudad enorme, cuando veía a aquel pobre viejito ahí ya todo consumido, esquelético, tirando de frío, la fiebre alta, y llegaba a ella y lo agarraba y con dos hermanitas a peso se lo llevaban a la comunidad, lo bañaban, lo afeitaban, lo ayudaban a bien morir. Ella decía que estaba atendiendo al más bello de los mortales. Pero ¿cómo así, hermana? Si está orinado, si está sucio, ¿no ve usted la belleza de su alma? Hay que tener mucha fe para ver la belleza de un alma en una persona que está pues hecha a pedazos. Ella veía a Cristo en él. La iglesia tiene que ver a Cristo en los pobres. La iglesia no es auténticamente iglesia si no está trabajando para la liberación de esta terrible pobreza, y si no abraza a los pobres, y si no se convierte en una iglesia pobre, no sentirá compasión por los pobres. En el 202, aquí hay una parte impactante. Es una denuncia tan profética, tan radical, que vamos a leer todo el párrafo. La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza. El sistema este hace que algunos cada vez sean más ricos y otros muchos cada vez sean más pobres. La falta de oportunidades, la marginación, la exclusión. Bien. La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Atención, los planes asistenciales, que es importante hacerlos, las brigadas médicas, todo aquello, que atienden ciertas urgencias, solo deberían pensarse como medidas, como respuestas pasajeras, necesarias pero pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera, y atacando las causas
estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. Y dice él, la inequidad es la raíz de los males sociales. El marxismo-leninismo fracasó como ideología, como filosofía, como ateísmo. No han podido quitar ese amor, ese deseo de trascendencia de los seres humanos. Fracasó como sistema que arranca la libertad de expresión. El ser humano quiere expresarse libremente. Fracasó económicamente. Rusia cambió. Cuba se mantiene, pues, no sé ni cómo. Pero ya se ha comprobado históricamente que el marxismo no da solución a los problemas económicos. Cuando todo es de todos, nada de nadie. La propiedad privada, que de hecho pues es una propiedad que nos da el Señor para que administremos los bienes de la creación, te da incentivos, porque eso es tuyo, ese pedazo de tierra es tuyo, lo tratas con más amor que... Bueno, entonces, pero tampoco el sistema capitalista, sin intervención del Estado, sin controles, tampoco soluciona el problema. Y el Papa dice al principio de este capítulo que la teoría aquella económica de que cuando la copa esté llena y ya la gente que tiene riquezas esté más, ya se va a derramar y va a llegar a los pobres, es mentira, dice el Papa. Eso nunca se ha comprobado que es cierto, dice el Papa. Entonces hay que reformar, renovar la economía. Y ustedes jóvenes, los que estudian economía o ciencias políticas, etcétera, trabajen más estos temas. Y fíjense ustedes lo que dice el Papa en el 205 a los políticos. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política tan denigrada porque lamentablemente políticos malos han ensuciado todo, pero la política tan denigrada, dice el Papa, es una altísima vocación. Y aquí cita a Santo Tomás de Aquino. Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Uno se hace diputado porque quiere en la asamblea ayudar a que todos puedan participar del bien común, no para yo hacer negocios en la asamblea o vender mi voto. Tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las microrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Ruego al Señor que nos dé, que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno. Aquí el 50% de la población laboral activa está desempleada. Trabajo digno. El Papa dice que el trabajo te realiza humanamente, no solamente te da el sustento para comer, sino que te realiza como persona. Por eso a mí me duele que en los presidios tengamos a la gente ahí sin hacer nada. Los presidios deben ser lugares de rehabilitación y a los jóvenes sobre todo, porque está llena de jóvenes. Las 24 cárceles del país, ahí ahora mismo tenemos 14.300 internos. Un 70% son jóvenes de menos de 30 años. Jóvenes ahí que están sin hacer nada.
programas de rehabilitación, adiestrarlos en talleres. Estamos construyendo un nuevo presidio ahí en Naco y está diseñado justamente para tener maquilas y talleres. La gente esté ocupada, activa, produciendo, porque la ociosidad es el taller del diablo. Estar sin hacer nada es peligroso, hermano. Cuando vienen todas esas ideas negativas, está siempre ocupado, ¿oyó? En cosas buenas, por supuesto. La vagancia es una cosa terrible, terrible. La ociosidad es el taller del diablo. No se olvide de eso. Entonces, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido, dice el Papa 205, de que a partir de una apertura a la trascendencia, podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. Y el 206 dice, la economía, como la misma palabra indica, debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero. Todo acto económico de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en el todo. Y el Papa insiste en que, lógicamente, si estamos conectados como un todo en el planeta, todos los países deberían pensar en el todo, en sus políticas económicas. El problema del primer mundo ha sido que tradicionalmente nos han sacado la materia prima, la han transformado tecnológicamente, nos han vendido 10 veces más cara la materia prima y en el fondo han pensado nada más en ellos. Pero si el primer mundo se ocupara, diríamos, de manera solidaria, el Papa insiste mucho en la palabra solidaridad, en ayudar al tercer mundo, no para enriquecerse más, porque el primer mundo, miren, en África hay fábricas de armas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Brasil, que venden armas a dos tribus en guerra, a una y a la otra, y quieren más guerras, por supuesto, promover más guerras. Mire usted hasta dónde llega esto, ¿no? Qué cosa más horrorosa y trágica, qué maquiavelismo, provocar guerras para vender armas. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué principios económicos tan bonitos, ¿no? Tan solidarios. Entonces, y el Papa, y me gusta cómo después va tocando el tema de los niños y habla de los niños por nacer. Entre los débiles que la iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura, la nuestra, como oscurantista, conservadora, dice el Papa. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo, el ser humano, y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. Cada persona es irrepetible, única, sagrada, y es un fin. Nunca debe ser usada
como un medio para nada. La dignidad humana es inherente a toda persona. El respeto a la vida, el respeto al derecho al bien común, el respeto a su desarrollo integral es para la iglesia fundamental. Por eso en el mundo hay gente que nos ama y hay gente que nos odia. Igual que al Papa Francisco hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Y aún dentro de la iglesia está buscando llegar, diríamos, a la esencia del evangelio. Y él quiere una iglesia pobre para los pobres. Amén. Muchas gracias. Este es el resumen que hago yo de este apartado. Gracias.